Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de la figura del perito judicial. ¿Quién es? ¿Quién puede ejercer como perito judicial? ¿Cuándo es necesaria esa figura? ¿Qué características tiene que tener esa persona, la que ejerza como perito judicial? Y sobre todo, ¿cómo puede solicitarse la elaboración de un informe a través de un perito judicial? Quédate, que arrancamos. Primero de todo, mi nombre es Juan Sastre y como sabrás soy perito judicial. En este vídeo te voy a hablar de mi figura, de la figura del perito judicial. ¿Cuándo es necesario la contratación de un perito judicial? ¿En qué momentos? ¿Y qué dice la ley al respecto de ello? Primero, ¿qué es un perito judicial? Un perito judicial es aquella persona que elabora un informe pericial dentro del marco de un procedimiento judicial. Ese es el contexto donde se ubica el perito judicial. Pero un perito judicial puede ejercer como perito judicial o como perito de parte, es decir, contratado por alguna de las partes dentro de un procedimiento. En ese momento ya no ejerce como perito judicial, no está designado por el propio tribunal para elaborar esa pericia judicial, pero sí lo ha contratado una de las partes, pues llegando a ser o formando lo que sería la figura del perito de parte, ¿vale? Disponemos de dos figuras, por un lado el perito judicial que lo hace designado por un tribunal o por alguna de las partes dentro del procedimiento judicial, o si no, el perito de parte que ha sido contratado directamente por alguna de las partes del proceso, pero lo ha contratado a nivel particular. ¿Qué función tiene el perito judicial? Bueno, la principal función que tiene un perito, sea judicial o sea de parte, es ilustrar a las partes o al propio juez en cuanto a la temática o al objeto de la pericia, ilustrar e informar del objeto de la pericia. O sea, se entiende que ese perito, esa persona, es especialista en relación al objeto por el cual se le ha solicitado esa pericia, y al ser un experto es capaz de poder explicar y desarrollar una serie de conocimientos que debe expresar tanto en papel en su informe pericial como ante un juez cuando se le notifique o se le designe para ir a ratificar ese informe. ¿Cuándo es necesario pues, la figura de ese perito judicial? Vale, principalmente hay dos momentos claves en los que aparece la figura del perito judicial. Por un lado, en fase declarativa, cuando un abogado o una persona va a interponer una demanda e interpone esa demanda adjunto a un informe pericial. Cuando se ha interpuesto una demanda y la otra parte necesita responder a esa demanda, se presenta un informe pericial adjunto para poder responder esa demanda. Y en el caso de que ninguna de las dos partes se pongan de acuerdo y el juez no lo vea claro o considere que tiene que haber una tercera pericial, una pericial tercera en discordia, viene y se solicita el perito judicial que bien ha designado a instancias del juez o bien o alguna de las partes solicitan ese perito tercero, que sería el que, pues un perito objetivo que no tiene nada que ver con ninguna de las partes y pueda dictaminar pues su opinión en cuanto al objeto pericial que se pone en entredicho. Eso es por un lado, la fase declarativa. Después tenemos la fase de ejecución, es decir, cuando ha habido un proceso judicial, ha habido una sentencia y en esa sentencia se ejecuta a la persona, al demandado, ¿vale? Por ejemplo, en una deuda, pues hay una persona que debe cuotas hipotecarias al banco, se ejecutan las cuotas hipotecarias, se ejecuta a esa persona a nivel judicial y se considera que esa persona tiene que acudir y tiene que pagar lo que debe. ¿Cómo lo paga? Pues con sus bienes. Es decir, si por ejemplo esa persona dispone de un vehículo o dos o un inmueble, ¿cómo puede satisfacer la deuda que ha adquirido? Subastando esos bienes, y el valor que se obtenga por ellos se utilizará pues, para que esa persona pueda resarcir la deuda económica que tiene. ¿Cómo valoramos o cómo se evalúa los bienes de esa persona? A través de un perito judicial en fase de ejecución. Es decir, el juez designa un perito para que informe del valor de los bienes para poderlos sacar a subasta. ¿Quién solicita la figura del perito judicial dentro de un procedimiento judicial? Cualquiera de las partes que estén dentro del procedimiento pueden solicitar al juez la figura o la elaboración de un informe pericial a cargo de un perito judicial que exista o que haya en los listados oficiales de cada tribunal.
Por un lado, eso, las partes, cualquiera de ellas puede solicitar un informe pericial de un perito judicial. ¿Quién puede solicitar más? Su señoría. Su señoría es el que puede solicitar, una vez se haya recabado toda la información de las dos partes, poder determinar y decir, mira, pues no lo veo claro ni por un lado ni por el otro, vamos a solicitar un peritaje judicial y ese peritaje judicial lo pagaréis a partes iguales cada uno de esas partes que formen parte del proceso. Su señoría también puede nombrarme a mí perito judicial dentro de un procedimiento. ¿Cómo se nombra al perito judicial? Bueno, pues al principio, el 1 de enero de cada año, los colegios profesionales o las asociaciones envían a los diferentes tribunales de cada comunidad pues un listado oficial de los peritos que hay, cada uno con su especialidad. Una vez que han salido los listados y ha salido la letra por la cual arranca la designación de peritos, arrancamos y empieza ahí la designación del perito en relación pues, a la especialidad que sea necesario, o sea, al objeto por el cual se solicita la pericia. Entonces, pues vamos a encontrar en el listado oficial de cada tribunal, pues peritos encargados de la tasación de inmuebles, de la tasación de mobiliario, peritos tasadores de vehículos, de embarcaciones, psicólogos, biólogos, de cualquier tipo de especialidad. Podemos encontrar peritos que se dediquen a esa especialidad y a elaborar informes como peritos judiciales. Una vez nombrado el perito dentro de un procedimiento judicial, tiene 5 días, repito, 5 días para poder determinar el coste, o sea, si acepta o no el cargo y determinar una cuantía en cuanto a sus honorarios. Bueno, y ya por último, ¿quién paga ese perito? ¿Quién paga ese perito judicial? Cualquiera de las partes que haya solicitado ese peritaje lo va a pagar y si el juez considera que tiene que designar un perito judicial, las partes intervinientes en el proceso serán las que paguen a partes iguales la cuantía de la pericia que vaya a elaborar el perito judicial. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado un poco lo que te he explicado en relación a la figura del perito judicial. Si tienes alguna duda al respecto, te agradecería que me la hagas llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, porque ayudaremos a gente como tú con tus mismas inquietudes y tus mismas dudas, quizás a poder resolver esas dudas que vayamos teniendo entre todos. Si tienes alguna duda más al respecto o necesitas contratar un perito y un peritaje judicial, puedes hacérmelo llegar a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte e intentaré hacerlo. Un saludo.